que creyéramos. Esta conversión no tiene otra cosa más que ver con la fe salvadora y el arrepentimiento. Conversión, se trata de convertimiento, cuando nos convertimos. ¿Qué significa la conversión, cierto? La conversión es nuestra respuesta. Mire, escuche bien. La conversión es nuestra respuesta espontánea al llamado del Evangelio. Cuando nosotros escuchamos, acuérdense que somos elegidos, después somos llamados. La conversión es la respuesta al llamado del Evangelio, en la cual, en este proceso, nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y nos ponemos toda nuestra confianza en Cristo para la salvación. Vamos a ver, en este caso, lo que es la fe, cómo se produce, y vamos a ver el arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede con el arrepentimiento? Aquí hay una parte importante de la definición, dice, y poner nuestra confianza en Cristo para la salvación. La palabra conversión, hermano, en sí misma significa volverse. Volverse. Y aquí presenta un giro espiritual, dice, volverse del pecado hacia Cristo. El volverse del pecado se llama arrepentimiento y el volverse a Cristo se llama fe. El volverse del pecado es arrepentimiento y el volverse a Cristo se llama fe. Vamos a partir, hermano, bíblicamente, ni fe ni arrepentimiento está primero ni está segundo. No es primero fe y después arrepentimiento, ni tampoco arrepentimiento ni primera fe, sino que los dos van juntos. Nosotros, por darle un orden para que podamos entender esto, vamos a partir por la fe, ¿ya? Pero no existe que uno sea primero y otro sea después. Estos van de la mano, estos van juntos, ocurren en el mismo instante. Me faltó dejar agüita, hermano. Esperemos un poquito. Discúlpenme que hablo tanto, se me seca la boca. Dijimos que tanto la fe como el arrepentimiento en esto que se llama conversión van juntos. Ninguno tiene más importancia que el otro, ni tampoco la Biblia los separa, ni nada. Nosotros, para tener un orden y poderlo comprender, vamos a hablar primero de la fe. ¿Qué dice el título? El título dice, la verdadera fe que salva incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. ¿Ya? La verdadera fe que salva incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. Pero vamos aquí a analizar ciertas cosas que son más bien el rechazo para que podamos quedar claro lo que significa. Por ejemplo, en el caso de conocimiento, la fe personal que salva, según la entienden las escrituras, incluye más que solamente conocimiento. Es necesario que tengamos algún conocimiento de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, ya la semana pasada estudiamos Romanos 10:14, que decía, ¿cómo podemos creer en aquel de quien no hemos oído? Por lo tanto, nosotros, para poder creer, tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que hizo Cristo, cuál fue su obra redentora, un poco nosotros tener una noción, tener el conocimiento de quién es Cristo. Ahora, el conocimiento de los hechos de la vida de Jesús, esto escúchelo bien, el conocimiento que nosotros tengamos de la vida de Jesús o que la gente del mundo tenga de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección, no bastan, porque la gente puede saber los hechos y aún así rebelarse contra Dios. Acuérdense que esto va como todo de la mano. Hay mucha gente que tiene el conocimiento de la obra de Cristo, que fue morir en la cruz, que fue resucitar,
ellos saben que perdonó nuestros pecados, pero aún así siguen rebeldes a este hecho que Jesús hizo por nosotros. Por ejemplo, Pablo, en Romanos 1, si quieren lo buscamos, porque estuve leyendo Romanos, y Romanos 1:33 es un poquito enredado, hay que leer lo que viene anteriormente. Romanos 1:32. Vamos a leer del 30 en adelante, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. A esos se está refiriendo en el texto 32 y dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con practicarlas. O sea, aún teniendo el conocimiento de Dios, sabiendo que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz por nosotros, que murió, que tuvo la corona de espinas y todo lo que nosotros ya sabemos, y además resucitaron, se niegan a creer en Dios. ¿Me entienden? Pablo dice que muchos saben de las leyes de Dios, pero no las reconocen, no las aceptan, no las reciben. ¿Quiénes son esas personas? El hermano Ardi, si puede apagar su micrófono. Muy bien. ¿Quiénes son esas personas? Son los murmuradores, los detractores, los que aborrecen a Dios, los necios, los desleales, los sin afectos naturales, los implacables, los sin misericordia. Todos esos rechazan, aún entendiendo, entienden de las cosas de Dios, pero las siguen practicando y son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que practican, sino que también les agradan, son felices practicando esas cosas. ¿Me entienden? Entonces, no solo en este caso el conocimiento de Dios no es suficiente como para yo decir, tengo una fe salvadora. ¿Se entiende por qué no, cierto? Miren lo que vamos a leer aquí. Incluso los demonios saben quién es Dios y saben los hechos de la vida y de la obra salvadora de Jesús. Santiago 2:19 dice, pero tú crees en un Dios, lo haces bien. También los demonios creen. ¿Y qué hacen los demonios? Tiemblan. ¿Y son salvados? No. No. Aunque tiemblan, no se salvan. Entonces, cuando hablamos con respecto a la fe salvadora, respecto al conocimiento, no todos los que tienen conocimiento de Dios también van a tener una fe salvadora. ¿Ya? Ahí ya leímos Romanos, dijimos que practican la injusticia, la fornicación, son aborrecedores de Dios, son detractadores, son necios, son desleales. Y aún que conocen el juicio de Dios, dice, les complace practicar esas cosas. O sea, conocen de Dios y siguen siendo malvados. Los demonios conocen de Dios y siguen siendo demonios, aunque tiemblan, dice Santiago. Los demonios también creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Por eso el conocimiento no significa que nosotros seamos salvos. El conocimiento, si tuviéramos el conocimiento solo, no es suficiente para ser salvo. O sea, yo puedo conocer de Dios, puedo estudiar la palabra, puedo tener muchas cosas y saber del Señor. Hay unos que se saben de pe a pa la palabra, pero nunca han tenido un arrepentimiento. ¿Me entiende? Entonces no les sirve de nada. El conocimiento puro no sirve de nada. Ahora, el conocimiento y la aprobación, como decía el título, la fe que salva incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. El conocimiento más la aprobación, mire lo que dice Juan 3:2, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie podía hacer estas señales más que tú? Si no está Dios con él. ¿Quién dijo eso? Nicodemo. Vamos a colocar aquí el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo tenía conocimiento de Dios porque fue y lo llamó Rabí.
tenía la aprobación. Le dijo, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, porque todos los milagros que haces significa porque Dios está en ti. Ahí tenemos conocimiento y aprobación. Sin embargo, Nicodemo no fue salvo. Dice, Nicodemo había evaluado los hechos, incluyendo las enseñanzas y sus asombrosos milagros. O sea, él dijo, wow, este verdaderamente es un maestro, enseña de manera espectacular, ha hecho milagros. Sacó una buena conclusión de todo lo que era Jesús. Y Jesús era un maestro, e incluso dijo que era el maestro que venía de Dios. Pero aún así, no significó que Nicodemo tuviera una fe salvadora, porque todavía le faltaba poner su confianza. Mire qué importante, la confianza en Dios en cuanto a la salvación. Todavía tenía que creer en Él. Sabía cómo enseñaba, sabía las obras que había realizado. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, Juan 3:2. Pero nadie puede hacer estas señales como tú, sino el que está con Dios. Ya, tenemos el conocimiento, tenemos la aprobación, y aún no es suficiente para tener esta fe salvadora. Otro ejemplo más, el rey Agripa. ¿Dónde sucedió esta historia? En Hechos. Dice, el rey Agripa provee otro ejemplo de conocimiento y aprobación sin fe salvadora. Pablo se dio cuenta que el rey Agripa sabía y evidentemente veía con aprobación las escrituras judías. ¿Cuáles escrituras judías? Lo que nosotros conocemos hoy día como el Nuevo Testamento, perdón, como el Antiguo Testamento. Entonces Pablo en Hechos 26 le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Sin embargo, Agripa no tenía la fe que él requería para ser salvo. Él creía, pero no tenía la fe que necesitaba para ser salvo. ¿Qué es lo que le dijo el rey Agripa a Pablo? Le dice, por un poco más y me convences de hacerme cristiano. Ahí tenemos otro ejemplo más. Si ustedes quieren después en sus casas, pueden leer Hechos 26. Ahí sale la historia del rey Agripa y ahí relata que Pablo estaba siendo juzgado por él y él creía en Dios. Cuando supo que Pablo estaba preso y que él tenía que juzgarlo, se puso contento, dijo, tráiganlo, que quiero conocerlo, quiero verlo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo le predicó el evangelio, no perdió el tiempo, empezó al tiro a predicarle. Y en el texto 27 le dice, Rey Agripa, oh Rey Agripa, dice, ¿crees, oh Rey Agripa? Yo sé que crees, le dijo. ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees. Agripa tenía conocimiento de las escrituras judías, de todo el Antiguo Testamento, Agripa lo conocía, ¿ya? Entonces, después que Pablo termina de predicarle, en el texto 28 le dice, oh, un poco más y me convences de hacerme cristiano. O sea, estuvo un poquito así, Agripa, de convencerse de ser un hijo de Dios, de tener esa fe cristiana. Pero el saber de Dios no fue suficiente. El tener conocimiento de la obra de Cristo tampoco fue suficiente. ¿Se da cuenta? Tanto el conocimiento como la aprobación no son cosas suficientes para que en uno se produzca la fe salvadora. Ahora, ¿cuándo se produce en nosotros esa fe salvadora, esa fe que nos hace creer en toda la obra de Jesucristo, que además de tener el conocimiento, de tener su aprobación, produce en nosotros ese verdadero cambio? Cuando nosotros empezamos a confiar y a tener dependencia absoluta en la obra de Cristo. Dice, además de conocer, piense usted, de conocer los hechos del Evangelio, de aprobarlos a fin de ser salvos, tenemos que decidirnos a depender de Jesús para que nos salven. Son personas que entran en una nueva relación con Jesucristo como persona viva. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno se produce en nosotros la regeneración, uno tiene que empezar a tener una relación con Jesucristo, una relación, como siempre decimos nosotros, una relación espiritual con Jesús.
Podemos, por consiguiente, definir la fe salvadora de la siguiente manera. Lo pusimos con rojo ahí. La fe que salva, escuche bien, la fe que salva es confiar en Jesucristo como persona viva, en tanto al perdón de pecados y a la vida eterna de Dios. O sea, tenemos que nuestra fe salvadora, creer primeramente que perdonó nuestros pecados y que vamos a tener vida eterna. No basta con tener conocimiento, no basta con tener la aprobación, sino que además tenemos que tener una confianza pero absoluta en la obra del Señor. Entonces, si el título decía, la fe que salva incluye conocimiento, sí. ¿Incluye aprobación? Sí. Pero además, donde se produce la diferencia que le faltó a Nicodemo y lo que le faltó al rey Agripa, es que nosotros tenemos que tener una confianza completísima en el Señor. A eso se le llama fe salvadora, ¿ya? Toda nuestra confianza depositada en Cristo. Eso es fe salvadora. Mire, le voy a explicar una vez como lo explicó un pastor en un seminario. Fue fuerte lo que dijo, pero a mí me quedó clarito. La fe salvadora es el anillo de boda de un príncipe a una prostituta, donde todo lo que el príncipe tiene es de la prostituta y la prostituta entera es del príncipe. El anillo sería la fe. ¿Quién sería el príncipe? ¿Qué ofrece ese anillo? Jesús. Jesús. Listo. ¿Y quién es la prostituta? Nosotros. Pero nosotros en tiempo pasado, porque ahora somos hijos de Dios. Cuando no creíamos en Dios, éramos eso. Así que podríamos decir que la prostituta son los pecadores, los que no creyeron. Nosotros ya creímos, nosotros ya estamos al lado de acá. Ahora dice, todo lo que es del príncipe pasa a ser de la prostituta. Y todo lo que era de la prostituta entera le pertenece a el príncipe. Leamos Efesios 1. Busquen por favor Efesios 1. Efesios 1 del 3 al 14. Ahí vamos a quedarnos más claros cuáles son las posesiones que pasamos a adquirir nosotros con nuestra fe salvadora. ¿Cierto? El príncipe nos ofreció el anillo. Nosotros lo aceptamos y nos casamos con él. Ahora, ¿cuáles son? Porque dice que todo lo que era lo del príncipe pasa a ser de la prostituta. ¿Cuáles son esos bienes? A ver, si alguien lo tiene por ahí que lo pueda leer. Efesios 1, ¿cuánto? 3. Vamos a leer del 3 al 14. 3 al 14. Del 3. 13. 3, Ya. 3. 1, 14, 3. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Según... Paremos un poquito ahí. Dice, bendito sea Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 23 al 14. Dice que nos bendijo con... 1, 3, 5, 14. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que nos bendijo, mire, bendito Dios Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siga, pastor, texto 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya, stop Para un poquito ahí. alabanza- Stop, un poquito ahí. Dice que nos escogió, ¿se acuerda que ya estudiamos que nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo estábamos escogidos, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas
delante de Él. Ahí vamos agregándole las cosas que nosotros ahora somos propietarios. Acuérdense que todo lo del príncipe también es de nosotros. Texto 5, en amor dice, predestinándolo para ser adoptados hijos suyos. Nosotros somos hijos de Dios, usted es un hijo de Dios, ya no es como la analogía que estamos aprendiendo, ya dejamos de ser la prostituta hace tiempo, ya somos hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo. ¿Y esto según qué? ¿Porque somos lindos? ¿Porque somos No. muy buenos? ¿Porque ofrendamos harto? ¿Por qué? Por el Por afecto. el puro afecto de su voluntad. Es por la pura voluntad de Dios. ¿Me entiende? Acuérdese, nosotros no hemos hecho nada lindo, ni somos lindos tampoco, sino que por su pura voluntad nos hizo hijos, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos hizo que fuéramos santos y sin mancha. ¿Qué más? Vamos en el texto 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estamos ¿En quién aceptos, hermanos, tenemos ya estamos redención? aceptados. ¿En quién ya? ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya, stop, pastor, stop. Dice, ¿en quién Ya. tenemos redención? ¿Qué es la redención? ¿En quién tenemos qué? Salvación. Salvación. ¿Por qué cosa tenemos salvación? Por su sangre. Por su sangre. Tenemos perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Todas esas cosas, acuérdense que son para nosotros, son para ustedes. Texto 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, fuimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya, empiécenme a nombrar todas las bendiciones que nosotros somos, porque dice que todo lo del príncipe es de nosotros. A ver, ¿qué es lo que el príncipe ahí tiene y ahora es de nosotros? Enumérenme, a ver. Para no dárselas todas yo. Somos hijos adoptados. Ya, somos adoptados hijos. Ahí tenemos una. Hay más. La salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, tenemos salvación. Podríamos decir que tenemos vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué otra? Sellados con el Espíritu Santo. Sellado. Sellados con el Espíritu Santo. Muy bien, eso ya lo habíamos visto. ¿Qué más? Hijos amados. Hijos La amados. herencia de la redención. Ya, eso Las ya me lo habían armas de dicho. nuestra salvación. Ya, herencia de la redención. ¿Qué más? Hay hartas cosas. Por su sangre tuvimos el perdón del pecado. Perdón de pecados por la sangre de Cristo. ¿Qué más? Fuimos sellados por el Espíritu Santo, de la promesa de Dios. Ya le habíamos dicho, el sello del Espíritu Santo, dice que fuimos Nos sellados dio, por el Espíritu Santo. nos dio sabiduría e inteligencia. Ya. Está quedando una que es como muy importante.
los bendijo con toda bendición espiritual. Ya, esa la había dicho yo. Para alabanza y gloria de su nombre. Ya, para alabanza y gloria de su nombre. Falta una que es re buena. Tenemos herencia. ¿Ah? Tenemos la herencia. Predestinados. Predestinados. Estamos predestinados, somos elegidos, también es una bendición. Creados con el Espíritu Santo. También le habíamos dicho. Hay una más. Una Adoptados, más. ¿Ah? La dispensa- hijo suyo. La dispensación Adoptado. del cumplimiento de los tiempos. Somos adoptados. Ya también le habían dicho, parece, hermana Graciela, que éramos adoptados hijos suyos, somos aceptos del amado, el texto 6. Queda el 14, po. Dice, ¿qué es? Dice, ya, estamos leyendo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es? Que nos ha dado las arras. Las arras de nuestra, Arras de nuestra herencia. Herencia. ¿hasta cuándo? A la redención de Hasta la la posesión redención de la adquirida. posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se acuerdan lo que eran las arras? La arra es nuestra garantía, la garantía que Dios nos da de hacernos sentir que nosotros tenemos nuestra herencia ya está ganada, hasta cuando Jesús venga, hasta la redención, nosotros ya la tenemos como una posesión, dice que es una posesión adquirida. ¿Me entiende? Usted tiene que creer eso. Ya somos posesión adquirida, ya nuestra herencia de la salvación, ya estamos con esa garantía de que nosotros vamos a tener la posesión adquirida. Y todo eso para alabanza de su gloria. O sea, todos esos beneficios que hay tantos beneficios. Yo me quise quedar con la de Efesios porque es la que más los nombra o la que más detalla, pero hay muchas cosas que son de Dios y que ahora nosotros somos parte de esa bendición, porque todo lo del príncipe también es de nosotros. Es como cuando se casan, po. Todo lo tuyo es mío y lo mío es mío, o lo mío es tuyo. ¿Cómo sería ahí? Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Eso, ahí estaría, ahí está bien dicho. Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. ¿Cierto? Cuando están recién enamorados, ahí recién conociéndose, todo lo mío es tuyo, mi amor, y todo lo tuyo es mío. Me acordé de una, mire, le voy a contar una experiencia con mi tía Marta. Yo creo que mi tía Marta se va a acordar. Mi tía Marta tiene un poquito de años más que yo nomás. No tiene mucha diferencia de edad. Y cuando ella iba para Vivanco, los primeros días nos amábamos, nos queríamos, nos dormíamos juntitas. Yo no sé si mis juguetes se los prestaba o ella llevaba juguetes y me los prestaba a mí. El hecho es que los primeros días era pura paz y amor, felicidad. Como el tercer día ya dormía cada una para los lados y después el cuarto día ya ni dormíamos juntas, nos peleábamos, nos enojábamos y ahí ya no nos dejaba de ser, todo lo de ella ya no era mío y todo lo mío ya no era tampoco de ella. Ahí como que cada una para su lado, nos peleábamos, la tía y la sobrina enojadas. No sé si mi tía Marta se acordará cuando ella iba para Vivanco. ¿Se acuerda tía Marta o no? ¿Está mi tía Marta? Sí, está mi tía Marta, ¿o no? No está mi tía Marta. Sí, me acuerdo. Me ¿A dónde estaba está? riendo. Ah, ya, se acuerda. Y dormíamos juntitas y todo lo de ella era mío y todo nos Nos compartíamos. amábamos los 2 días y después el tercer día peleábamos. Estábamos ya enojadas, Pero en este caso es la tía Marta y la hermana Eunice, porque son personas comunes y corrientes, y se enojan y nos peleamos. Pero cuando dice que el príncipe le ofrece el anillo a la prostituta, este es un amor eterno, hermano, es un amor por siempre. Pasa nomás, Barbarita. Es un amor para siempre, no es como el amor de mi tía Marta y el mío, defectuoso, que nos enojábamos, nos peleábamos y hasta ahí llegaba el amor. Este es un amor eterno, es para toda la vida, es hasta la eternidad, ni siquiera para toda la vida, hasta la eternidad. Todo lo que Dios tiene es también para nosotros. Y Romanos 1:6, eso ya también lo habíamos estudiado, que así como todo lo del príncipe es de nosotros, nosotros le pertenecemos al príncipe. ¿Qué dice en Romanos 1:6? Amén. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, nosotros somos propiedad
del príncipe. Usted entero es propiedad del príncipe. ¿Se entiende, no? Todo lo del príncipe es de nosotros. Nosotros le pertenecemos al príncipe. ¿Se entiende, hermano, la explicación? La confianza que nosotros tenemos que tenernos no es como el amor que se tenía la hermana Marta y la hermana Eunice cuando se visitaban, que duraban 2 días. Esto es por la eternidad. Es por la eternidad. Como dice el texto, ya me fui de Efesios, dice, las arras hasta la eternidad. A ver si lo encuentro, Efesios 1. Dice, es nuestra herencia hasta la redención, hasta cuando Cristo venga, ¿cierto? Ya es una posición adquirida para nosotros. Imagínense, ya es nuestro eso. Nosotros ya tenemos la garantía, ya estamos sellados, ya somos sus hijos, ya nos eligió, ya somos aceptos, ya nos perdonó nuestros pecados, ya todo está hecho por su beneplácita voluntad. Ya está todo hecho, o sea, todo eso, todas esas bendiciones espirituales y todas esas cosas son todos para nosotros, hermano. ¿Me entiende? Esa debe ser nuestra confianza, esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra esperanza. Más que esperanza, es nuestra confianza. Esa es la palabra correcta, hermano. Nuestra confianza es que nosotros somos herederos de todas las propiedades del príncipe y nosotros somos a él, le pertenecemos a él. Ahí no hay mucho que podamos decir. ¿Queda claro más o menos lo que significa la fe salvadora? La fe salvadora es confianza absoluta en la obra de Cristo. No debe de haber una pizca de duda. ¿Se entiende? La fe salvadora. Es imposible tener fe salvadora solo con conocimiento. Es imposible tener fe salvadora solo con conocimiento y aprobación. La fe salvadora es conocimiento, es saber de Dios, es tener la aprobación de los hechos de Dios. Y además, y lo más importante, es tener confianza y dependencia absoluta en Cristo Jesús. Confianza y dependencia absoluta en Cristo Jesús, en donde todo lo del príncipe es nuestro y nosotros somos del príncipe. ¿Se entiende, hermano? Amén. Amén. Vamos por el arrepentimiento. Vamos por el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento dijimos que es algo que siempre van a ir juntos. La fe y el arrepentimiento siempre van a ir juntos. Ni siquiera primero en la fe y después el arrepentimiento, o el arrepentimiento primero y después la fe. No, siempre van juntos. Solo para estudiarlos aprendimos primero de la fe y ahora de la fe salvadora. Fe salvadora. Acuérdense que la fe como don ya la vimos. La fe que Dios coloca al principio de nosotros también la vimos. Esta estamos hablando de la fe salvadora. El arrepentimiento, si lo pudiéramos definir, el arrepentimiento, dice, el arrepentimiento es tristeza de corazón por el pecado, renuncia al pecado y propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia en Cristo. Aquí tenemos el ejemplo de Manasés, que está en Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, si pudieran buscarlo para leerlo. Amén. Segunda de Crónicas Amén. 33. Al hermano Manuel le escuché decir amén. Amén. Ya, espérenme un poquito. Antes de que la lea, quiero explicar algo. El arrepentimiento, hermano, es un alejamiento del pecado. Ahora, yo sé que vamos a pecar igual, que vamos a fallarle igual al Señor, pero cuando esto ocurre, el corazón va a arder. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque el Espíritu Santo va a empezar a amonestar. Cuando yo me he equivocado, parece que el hermano Elías sí está, pero cuando yo me he equivocado, hay algo en mi interior que no me deja tranquila, que me amonesta y me tiene intranquila. Parece que fue con mi jefe de coro. Les voy a contar.
me equivoqué con la jefe de coro y le dije algunas cosas que no correspondían. Me enojé con ella, pero este desahogo o todo esto que yo tenía atorado en mí y que se lo dije a ella, no me hizo sentir bien. No me desahogué como yo pensé que iba a suceder. Se lo dije y me empecé a sentir triste, triste, triste y incómoda, incómoda, incómoda. Y yo le decía al hermano Elías, ¿qué es esto? Que no puedo estar tranquila. Y el hermano Elías me dijo el Espíritu Santo. Cuando después que hemos nacido de nuevo, después que hemos creído en Dios, después que nos llamó, que escuchamos y que pasamos todo eso, si hemos pecado, el pecado en tu corazón va a hacer que tu corazón arda. ¿Quién va a provocar eso? El Espíritu Santo. Si eso no sucede, si tú cometiste un pecado y seguiste tu vida igual, es porque no has nacido de nuevo. ¿Me estoy explicando? Si tú vuelves a pecar, va a haber algo en tu corazón que te va a hacer arder, que te va a molestar y que te va a llevar al arrepentimiento. Y eso se llama Espíritu Santo. ¿Ya? Cuando yo me desahogué y le dije todo a mi jefa de coro, que tampoco no le dije palabras feas ni nada, pero me desahogué con ella, todo lo que tenía ahí, no me sentí contenta. Por el contrario, una intranquilidad, una inquietud, que finalmente me llevó a hacer algo que tampoco quería hacer, que era pedir perdón. Y tuve que pedirle perdón. Cuando le pedí perdón, y ella me dijo, está bien, hermana Eunice, la entiendo, ¡ay! Me sentí aliviada. ¿Me entiendes? Tu corazón va a arder si cometes pecado después de haber nacido. Si eso no ocurre, preocúpate. Hermano Manuel, escuchemos la historia de Manasés que se lee en Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 1 al 20, hermano Manuel. Amén. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado y adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en la casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel. Pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, y a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los prefectos por medio de Moisés. Manasés pues hizo
atraviese a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con gatillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó un muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle a la entrada de la puerta del pecado, y amuralló a Fel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y ídolos de la casa de Jehová y a todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificios de ofrenda, de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sintió, donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera y ídolos antes que humillase. He aquí, estas cosas están escritas en palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en la casa y el reino en su lugar Amón su hijo. Amén. Amén. Según la lectura que acabamos de tener, Manasés fue un rey cuyos padres creían en el Dios de Israel, ¿cierto? Amén. Ya. Sin embargo, Manasés no siguió mucho, a pesar de tener el conocimiento del Dios de Israel, no creyó en él. ¿Cuáles fueron los pecados que cometió Manasés? Edificó Indujo altares. al pueblo de Judá a cometer pecado. Ya. ¿Hizo altares también, dijo alguien por ahí? Aún ¿Qué más peor hizo? los pecados de los Pasó a sus hijos por fuego. Ya. También además puso imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Ya.
Hay algo más también por ahí en el texto 6. Dice, miraba, Consultaba también a divinos. exacto, dados a las adivinaciones, consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta, mire, este Dios de amor, hasta encender la ira. ¿De quién? De Jehová. Puso imagen, dice, fundida en la casa de Dios, en la cual había dicho Dios a David y a Salomón, esta casa de Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Se suponía que en la casa, esa casa de Israel o ese templo, iba a estar la presencia de Dios para siempre. Pero ¿qué es lo que hizo Manasés? Siendo hijo de padres que servían al Dios de Israel, puso imágenes en el templo de Dios. Estaba con adivinaciones, consultaba divinos. ¿Cuántos hijos de Dios quizás han consultado el tarot o han hecho ese tipo de cosas? Texto 2 dice, hizo lo malo delante de Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos de Ezequías, su padre, que su padre había derribado. El padre de Manasés ya había derribado esas imágenes y él las volvió a reedificar. Levantó Baales, que significan los Baales, son dioses. Hizo imágenes de Acera y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Acera, si no me equivoco, era una diosa griega. Hizo esas imágenes y le rindió culto a esa imagen. Ahora algunos dicen que es necesario para el ojo del hombre como tener una imagen para creer. Esa es la de que nos diferencia nosotros con los católicos. Nosotros creemos en alguien que no se ve, pero que sí sentimos en nuestro corazón. Pero el hombre siempre es necesario ver. Por eso hay muchos que tienen imágenes y las adoran. Entonces, él teniendo un padre piadoso, siendo descendiente de un hombre que creía en el Dios de Israel, que creía en Jehová, que había adorado a Dios, que había derribado todas esas cosas, él hizo lo mismo. Y además fue de los adivinadores. ¿Y qué dice? Que encendió, el texto 6, encendió la ira de Jehová. Y lo puso Jehová, dice, 8, y nunca más quitaré el pie de Israel. ¿A dónde es que lo puso? Manasés. Hizo extraviar también al pueblo que él dirigía. Ojo ahí, con los líderes, pastores, que extravían los pies de su pueblo. El Manasés era un líder que llevó al pueblo de Israel a hacer lo malo. ¿A dónde está cuando dice que fue humillado? Texto 12. Fue puesto, Manasés despertó la furia de Jehová y fue puesto en angustia. Texto 12 dice que fue puesto en angustia, pero en medio de su angustia dice que, ¿qué hizo? Oró a Jehová. A Jehová su Dios. Humillado. Humillado. ¿Pequeño o grande? Grandemente. Humillado grandemente. Miren los detalles. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Me entiende? O sea, hizo todo lo contrario de lo que su papá le había enseñado. La hermana Norita decía, yo hice todo lo que mis padres me dijeron. Su hijo, ella dice que no están haciéndolo. Y llegamos acá sin ponernos de acuerdo a estudiar algo parecido. Manasés hizo todo lo contrario de lo que su padre le había enseñado. Con eso despertó la furia de Jehová. ¿Y qué es lo que hizo Jehová? ¿Cierto? Lo puso en angustia, lo llevaron detenido, lo llevaron preso. El ejército de los reyes de Asiria lo llevaron detenido, preso, con los grillos atados con cadena. Se lo llevaron para Babilonia. Imagínense la humillación para un rey, que se lo lleve otro rey que es más poderoso, atado en cadena. Entonces, ¿qué es lo que puso ahí? Se puso en angustia, pero en medio de esa angustia oró a Jehová su Dios. Humillado grandemente, dice, en la presencia del Dios de sus padres. Y como Dios estaba enojado, ¿escuchó o no escuchó la oración? Fue atendida su oración. Amén. Texto 13. Habiendo, dice, orado a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén
y a todo su reino. Y entonces, ¿qué pasó? Reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Y después qué hizo? ¿Cierto? Iba caminando para allá en pecado y hizo obediencia. Después aquí se arrepintió, oró a Jehová, se humilló, Dios escuchó la oración y ahora para el otro lado se fue caminando. ¿Qué dijo? Texto 14. Después de esto, edificó un muro exterior. Después de eso tomó medida. ¿Se da cuenta? Dios le perdonó sus pecados, le perdonó la ofensa, a pesar de que estaba muy enojado con él, dice que escuchó la oración, pero después Manasés tomó medida, dice asimismo, quitó, texto 15, quitó los dioses ajenos, quitó los ídolos de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de Jehová, los echó fuera de la ciudad. Texto 16, reparó luego un altar a Jehová y sobre él hizo sacrificios de ofrenda, de paz y de alabanza, y mandó a Judá, al pueblo, que sirviesen a Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los altos lugares aunque lo hacía para Jehová su Dios. Aún el pueblo estaba medio duro de servir, ¿cierto? Y aún hacía cosas en los altares, decía, texto 18, más los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová de Israel, he aquí, todo esto está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, todo fue oído por el Señor. O sea, Manasés, vuelvo a reiterar, hijo de alguien que creía en Dios, hizo todo lo contrario, enfureció a Jehová. Sin embargo, cuando él estuvo en premura, cuando estuvo en problemas, oró a Dios. Dios escuchó su oración, hizo algo más. La fe, hermano, el arrepentimiento, dijimos que el llamado, que la elección la hizo Dios, el llamado la hace Dios, el nuevo nacimiento la hace Dios. La fe salvadora y el arrepentimiento, ¿quién la hace? Nosotros. Espíritu Santo. Nosotros, después de haber nacido de nuevo, en nosotros tiene que haber una decisión de no querer pecar más. Esa decisión es nuestra. El arrepentimiento también corre por parte nuestra. Yo me acuerdo perfectamente el día en que me arrepentí de todos mis pecados, y lloré amargamente y me arrepentí. Fue a los 25 años. Yo dije, ¿por qué a los 25? ¿Por qué no me pasó esto a los 10 años, a los 11 años, a los 15 años? Sentí que había perdido mucho tiempo. Me avergoncé tanto de haber ido a la iglesia de Valdivia a mirar a un hermano y no a servirle al Señor. Me avergoncé tanto de todas las cosas que había faltado delante de Dios. Me acuerdo perfectamente de ese día. Hubo un arrepentimiento total, pero además estuvo en mí la decisión, hermano. El arrepentimiento es una decisión del hombre. Aquí, cuando Manasés estuvo, ¿a dónde está el texto? Cuando dice que estuvo cuando se sintió acongojado, oró al Señor. ¿Dónde está? Se me perdió. Pero cuando Manasés estuvo en problema, oró a Dios, se volvió al Dios que él conocía. Manasés ya conocía del Dios de Israel. ¿Me entiende? Yo también, en mi experiencia personal de salvación, también yo tenía un conocimiento del Dios de Israel, del Dios de Jehová Dios. Pero cuando vino mi arrepentimiento, yo decidí en mi elección de decir, no quiero pecar más. Yo sé que después de eso he pecado, pero cada vez que lo he hecho, en mi corazón, como dice ahí, arde, como que se quema, como que chuta, la embarré, ¿por qué lo hice? ¿Me entiendes? Ese es el Espíritu Santo que molesta. Entonces, Manasés, conociendo a Dios, hizo todo lo contrario, pero una vez que él fue perdonado, que Dios escuchó su oración, él hizo cosas, como empezó a derribar, ¿cierto? Empezó, después que Dios escuchó su oración, que lo salvó, que lo perdonó, que lo libró, él derribó esos altares, sacó todas esas cosas del templo que él mismo había edificado, él todo lo sacó, ¿me entiende? Hubo un cambio,
este arrepentimiento es igual que el nacimiento, produce cambios en la vida del ser humano, pero parte de nuestra decisión. ¿Me entiende? Es nuestra decisión de nosotros darle la espalda al pecado. Yo siempre le digo, estábamos caminando para allá, llegó un punto en que estuvo nuestro encuentro con el Señor, ahora caminamos para el otro lado, en una manera completamente diferente. Tiene que haber cambios, hermano. Tiene que haber cambios. Y en este caso, el tema de la conversión es algo que nos toca a nosotros. Dios nos elige, Dios nos llama, Dios produce el nuevo nacimiento, pero quien se arrepiente y quién es el que cree, el que se produce esa fe salvadora, somos nosotros. Nosotros somos los que creemos, nosotros somos los que nos debemos de arrepentir, nosotros somos los que debemos de tener esta vuelta a Dios, en donde nosotros decimos, chao pecado, no quiero más pecar, ahora quiero servir al Señor. Vuelvo a repetir, nos vamos a equivocar, igual, pero ya no va a haber un pecado deliberado, va a haber un pecado que se va a producir un pecado nomás. Pero la palabra del Señor dice, abogado tenemos. Pero debe en nuestro corazón no seguir igual que antes, po. No podemos seguir igual que antes, no podemos seguir cometer un pecado y seguir viviendo como si nada. Porque somos nacidos de nuevo. ¿Me entiende? Ya somos otras personas. El pecado ya debe empezarnos a molestar. Cuando nos juntamos con personas que hablan mal, que tienen un vocabulario grotesco, grosero, ya molesta. A mí me molesta la gente que habla así. Me alejo. ¿Me entiende? Mejor alejarse, porque eso no le va a producir buenas cosas en su vida. ¿Me entiende? Entonces, más vale que mejor nos alejemos. El arrepentimiento genuino incluye un profundo sentido de lo, aquí está la explicación, mire, un profundo sentido de lo peor respecto al pecado, de lo que uno es que ha ofendido a un Dios santo. O sea, cuando nosotros pecamos, ofendimos a un Dios que es santo. Entonces, el arrepentimiento tiene que llevarnos en ese sentido, a pedir perdón a esta ofensa que hemos hecho. ¿Me entiende? Pero este arrepentimiento tiene que ser algo como profundo, porque por ejemplo en Hebreos 12:17 dice que Esaú lloró por las consecuencias de sus acciones, pero no se arrepintió verdaderamente. A ver qué dice Hebreos, si es que lo encontramos rápidamente. Hebreos 12:17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El texto 16 decía, no sea algún fornicario o profano como Esaú. Mire lo que está diciendo el texto anterior. Leamos la parte anterior. Dice, no sea algún fornicario o profano como Esaú. Esaú era el que perdió su progenitura por un plato de lenteja, que por una sola comida vendió su primogenitura. Texto 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, no es suficiente con llorar, ¿ya? No es suficiente con llorar. Debe de haber un verdadero arrepentimiento. La persona que genuinamente acude a Cristo para salvación debe al mismo tiempo dejar el pecado al que se ha estado aferrando y alejarse de él a fin de acudir a Cristo. Uno tiene que aferrarse a Cristo así, amarrarnos de Cristo y abrazarnos de Cristo y no soltarnos, o de su mano, como usted quiera mejor interpretarlo, aferrarse a Cristo, agarrarlo y no soltarse más de él y desechar completamente el pecado, no que ya tanto que le llegue a molestar a usted eso. Usted ve a alguien en pecado y ya le va a molestar, ya no le va a ser indiferente, porque usted ya es otra persona, ya es otro ser. ¿Se entiende? Ahora, esto de la fe y de la fe salvadora
no es como el nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento se da una sola vez en la vida. La fe y el arrepentimiento es algo constante en nosotros. El hecho de estar creyendo, tener esta fe salvadora en que nos vamos a encontrar con el Señor es algo que vamos a tener el resto de nuestra vida. El arrepentimiento es algo que vamos a tener el resto de nuestra vida, porque todo el tiempo vamos a tener algo de que tener que arrepentirnos. Siempre vamos a tener algún pecado de que arrepentirnos. Sigamos avanzando ahí, hermano. Tanto la fe como el arrepentimiento continúan toda la vida. Acuérdense que esto es algo que hacemos nosotros. Dice, aunque hemos estado considerando la fe y el arrepentimiento como dos aspectos de la conversión, el principio de la vida cristiana, es importante darnos cuenta de que la fe y el arrepentimiento no están confinados al comienzo de la vida cristiana. No solamente esto sucede al comienzo de la vida cristiana, más bien son actitudes del corazón que continúan durante toda nuestra vida como creyente. Jesús le dice a sus discípulos que oren todos los días. Mateo 6, me parece que ahí tiene que ver con cuando les enseña a orar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6, 12, a ver. Mateo 6, 12. Claro, aquí Jesús le enseña a orar a sus discípulos y en el texto 12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona a los que nos ofenden, dice otras versiones, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, constantemente tenemos que estar pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados que cometemos a diario. Oración que, si es genuina, incluirá un lamento diario por el pecado y el arrepentimiento genuino. ¿Ya? La semana pasada, el hermano Elías me hacía la siguiente pregunta, me decía, ¿cuándo fue el verdadero nacimiento de Pedro? Y yo, a ver si tengo por ahí el texto que le mandé como base bíblica, y él me la rechazó, y tenía razón con su rechazo. Vamos, espérenme un poquito, a ver si lo encuentro aquí. ¿Cuál fue la base que yo le mandé? Que le dije, Juan 20:21. A ver qué dice Juan 20:21. Juan 20:21 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Cuando Jesús les sopló y todos sus discípulos recibieron el Espíritu Santo, yo creo, porque la palabra lo dice, que ellos efectivamente recibieron el Espíritu Santo, pero ellos se siguieron comportando de la misma manera, como más bien, no como, ¿cómo les podemos explicar? No como los artistas principales de la obra, sino como artistas secundarios, a lo mejor porque Cristo estaba con ellos. Ellos como que siguieron dependiendo de las obras que hacía Jesús en la tierra, pese a que dice que Dios sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo realmente la vida de los discípulos cambió definitivamente? Probablemente aquí no cambió, no hubo tanto cambio porque Jesús estaba con ellos, estaban con el maestro, entonces que ellos no esperaban como tener muchos cambios en su vida. Sin embargo, cuando el maestro descendió al cielo, ellos se quedaron solos. Se acuerda que estaban todos tristes ahí, lloricones, llorando, porque el maestro se iba y se quedaban solos. Sucedió algo en los Hechos, ¿se acuerdan? ¿Qué fue que pasó en Hechos? Hechos 2. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? El día de Pentecostés, de ese día cambiaron los apóstoles, fueron otros. ¿Se da cuenta la diferencia? En Juan, Jesús le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y yo creo que recibieron el Espíritu Santo, pero ellos no tuvieron la misma actitud que tuvieron en Hechos. Cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿se nota la diferencia o no? El Espíritu Santo, la diferencia que causa en nosotros. Hay una diferencia que se produce grande. Eso es lo que en nuestro corazón deberíamos nosotros anhelar. Nosotros deberíamos anhelar el Espíritu Santo en nuestra vida, aunque la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
pero más que ser templo, nosotros tenemos que desear que el Espíritu Santo, ser bautizados con Él para que nuestra vida sea diferente. Pedro no tuvo ningún cambio cuando Jesús les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El verdadero cambio en ellos se produjo cuando vino el Espíritu Santo. Amén. ¿Se entiende? Esta fe, este arrepentimiento, son todas cosas que cuando recién partimos la clase leímos las bendiciones espirituales, este sello del Espíritu Santo, que nosotros lo recibimos, tenemos que anhelarlo en nuestra vida, porque en la medida que nosotros estemos más con el Espíritu Santo, tengamos más del Espíritu Santo, nuestra ida al pecado va a ser menor. Cuanto más alejados estemos, mayor posibilidad de caer y cometer pecado vamos a tener. ¿Me entiende? Son todas cosas que van enlazadas, que nosotros las iremos estudiando y que usted tiene que ahora irlas ahí trenzando y ir diciendo, ya. En nuestro nuevo nacimiento, todas esas cosas viejas ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas. ¿Ya? Pero tiene que haber en nosotros ese deseo de que las cosas nuevas permanezcan, tiene que haber un deseo en nosotros que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, tiene que haber en nosotros un arrepentimiento verdadero, tiene que haber en nosotros una constante fe. Bien, dice, son actitudes del corazón que continúan durante toda nuestra vida como creyente. Toda la vida tenemos que tener esta actitud nosotros. Dios ya hizo la primera parte, elección, llamado, nuevo nacimiento. La parte de la conversión nos toca a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que actuar. Respecto a la fe, Pablo dice, ahora pues permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza, el amor, pero la más importante es el amor. O sea, en cierto modo, la fe, la esperanza y el amor es algo con lo que nosotros debemos de tener de aquí hasta cuando Cristo venga por nosotros. Y si nosotros nos morimos antes, de aquí hasta cuando nuestra carne muera. Tiene que haber fe, tiene que haber esperanza y tiene que haber amor. Y la más importante de todo, el amor. Con certeza, ¿qué quiere decir? Que estas tres permanecen durante todo el curso de nuestra vida, pero probablemente también quiere decir que permanezcan hasta la eternidad. Si la fe es confiar que Dios suple todas nuestras necesidades, esta actitud nunca cesará, ni siquiera en la era venidera. Pero en todo caso, el punto se indica claramente que la fe continúa desde toda esta vida. Nosotros tenemos que estar, queridos hermanos, en constante fe, en constante arrepentimiento. Después que nosotros nacimos de nuevo, si pecamos, nuestro corazón tiene que sentir como una correación, así como que dolorido, ¡ay, que la embarré! Y ahí va a haber un arrepentimiento verdadero, porque si pecamos y no sentimos eso, ¿cómo nos vamos a arrepentir de corazón? Va a ser difícil. Algo le va a estar ahí, ¡ay, que la embarré, que la embarré! Cuando yo la embarro, ¡ay, pero por qué lo hice! ¿Pero por qué fui tan tonta? ¿Pero por qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora? Y ahí ando, hasta que tengo que cometer o hacer el arrepentimiento y decirle, Señor, realmente la embarré de nuevo. Y tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me dice. Entonces, más fácil es darle la espalda al pecado y poner la vista en Cristo. Anhelar el Espíritu Santo. Nosotros ya estudiamos el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Dentro de todo lo más importante es el amor. Dentro de todo, lo más importante es el amor. Exactamente. Eso es lo que dice Corinto. Sí, Corinto. El más importante es el amor. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Queda alguna duda con respecto a la conversión? Acuérdense que no solamente la fe es tener conocimiento, tener aprobación, sino que además es tener conocimiento, tener aprobación y tener una confianza plena en Dios. Es agarrarnos de Dios de donde usted quiera, del manto, abrazarlo, de la mano. La mujer de flujo de sangre, ¿qué dijo? Con solo tocarle el manto iba a ser sana. Y el Señor le dijo, mujer, por tu fe sanaste, y solamente le tocó el manto. No sé cuál es tu fe. Si tu fe es abrazarlo del Señor, si tu fe es tomarte de la mano del Señor, o si tu fe es agarrarte del manto del Señor,
como sea tu fe, pero de lo que tú te agarres no te sueltes. ¿Se entiende? ¿Sí? Tener Así es. conocimiento, tener la aprobación y tener la confianza absoluta en el Señor. Y el arrepentimiento, tenemos que tomar acciones, hermano. Tomar acciones en nuestro arrepentimiento, así como Manasés. Después que Manasés había edificado todo, después de su arrepentimiento, eliminó todo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Después de nuestro arrepentimiento, tenemos que eliminar todo lo demás. No volver a ir nunca más a leerse el tarot. Olvídense de eso. Si tu futuro está en las manos del Señor, tu vida está en las manos del Señor, tu salud está en las manos del Señor, tu economía, tu trabajo, todas las cosas que están aquí en la tierra van a ser siempre temporales. Más el Señor dice que tienes que preocuparte de lo eterno. Esa tiene que ser tu preocupación. El resto está todo en las manos del Señor, pero tú tienes que creer eso, tener esa fe absoluta, que todo está en las manos del Señor. Todo está en las manos del Señor. Esa tiene que ser una decisión propia, hermano. Empezar a derribar todo eso, todas las estatuas, derribarlas de tu vida. Todas esas cuestiones que mi trabajo, yo confío en mi trabajo, derríbalo, porque eso te va a fallar. Yo confío que estoy joven y estoy sano, derríbalo, porque vas a ser viejito muy pronto y no vas a tener las mismas fuerzas. Tienes que derribar todas tus confianzas que estén lejos de Dios, sacarlas y confiar en el Señor. Confiar en la obra de Cristo. Preocuparte de tu vida eterna. Darle la espalda al pecado. Manasés es un excelente ejemplo de lo que nosotros debemos hacer con el arrepentimiento. ¿Quién otro más se arrepintió que ustedes conozcan de la Biblia, que se arrepintió y escribió un salmo? Hay otro más que también es emblemático, que también cometió pecado y también se arrepintió y el Señor también lo perdonó, a pesar de que tuvo que pagar las consecuencias. ¿Quién más les suena a ustedes? En el Antiguo Testamento. David también cometió pecado, pero su primer hijo murió. Y dice que su cara estaba en el polvo de la tierra. Imagínense con las lágrimas y los moquitos que a uno le corren cuando uno llora. Tiene que haber tenido la cara llena de barro, porque estaba en el polvo de la tierra. Ahí llegó su humillación. Y cuando uno llora, ¿qué le sale? Lágrimas, moquitos. Imagínense en el polvo de la tierra. Tiene que haber estado todo embarrado. Así fue la humillación de David. Así se humilló. Y el Señor lo perdonó, pero su hijo murió igual. Tuvo que pagar la consecuencia de su pecado. Pero el Señor lo perdonó. ¿Me entiende? Entonces, esa es la clase de arrepentimiento, hermano. Ese arrepentimiento de decirle la cruz al pecado. Ya, vete de aquí, pecado. No te quiero. Te desecho. Quiero llevar una vida como Dios quiere que yo la lleve, pero Señor, ayúdanos. Amén. 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 Preguntas. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Estaba clarito todo. ¿Ah? ¿Estaba clarito todo? Todo muy clarito, hermana Unicita. Ya. Pero tienen que colocarse contentos porque de repente les miro la cara, están como tristes. Tienen que colocarse contentos, hermano. ¿Ya? Colocarse contentos de que podemos aprender de estas cosas del Señor, colocarse contentos que tenemos que aprender de alejarnos del pecado, colocarnos contentos que hay una parte que el Señor ya hizo y hay otra parte que tenemos que hacer nosotros. Esas cosas tienen que colocarlos contentos, hermano. ¿Ya? Sigamos avanzando, hermano. ¿Qué dice lo que sigue? Parece que terminamos. El próximo devocional le va a tocar a la hermana Karen. ¿Y la oración? A la hermana Camila. ¿Estará la hermana Camila? No sabe, parece que no está. ¿Quién quiere orar? ¿Preguntas? Nada de preguntas. ¿Quién quiere orar, hermano? Darle gracias por la oración. Saben que a mí también. Ahí está la hermana Camila. Estas clases, saben que si ustedes se sienten bendecidos, yo me siento más bendecida, hermana, porque como que todos los problemas que tengo son temporales. Si yo sé que esas cosas son temporales, no sé para qué les presto oído. Pierdo el tiempo, hermano.
Pero estas clases me ayudan y me recuerdan que yo en el Señor soy mucho más grande que todos los que me quieren hacer daño. Así que a usted también, hermano, estas clases también le ayuden para que usted comprenda que somos mucho más en Cristo. Somos mucho más en Cristo y todo lo que nos está pasando ahora, todo es momentáneo. Preocupémonos de lo eterno, como dice su palabra. Ya, hermana Camila, usted dele gracias al Señor por las enseñanzas y que cada día seamos más parecidos a Él. Pues. Somos propiedad de Jesucristo, hermano, ¿no los pone contentos? Eso me pone feliz. Que sea Jesucristo mi dueño. No tener otro dueño, sino que Jesucristo. Amén. Tenemos nuestros rostros, hermanos. Señor amado, vamos a tu presencia, Padre Santo, para primero que todo darte las gracias, Padre, por esta bella oportunidad, Señor, que tú nos brindas en este día, de escudriñar tus escrituras, Padre Santo, de conocer un poco más de tu palabra, Padre, para ser cada día más semejante a ti, Señor amado. Te damos las gracias, Señor, por cada hermano que se pudo conectar, Padre Santo, a aprender más de ti, Señor amado. También te pedimos, Señor, con nuestra profesora, que tú la seas bendiciendo, Padre amado, en esta semana, que tú seas con ella, la seas fortaleciendo, Padre Santo, para que ella sí también nos pueda enseñar a nosotros, Padre. Te damos las gracias, Señor amado, y enséñanos a ser hacedores de tu palabra, Padre. Te damos las infinitas gracias y cada hermano quedará bendecido, Señor amado, cada hermano que no se pudo conectar también, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Gloria al Hijo. Hijo. Gloria al Gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Me voy súper contenta de la clase, hermano, y había llegado hasta acá. Gracias al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Igualmente.